Acuerdo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos sale a la luz. Gobierno de Arévalo se compromete a brindar asilo a centroamericanos y facilitar su traslado digno tras visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Palacio Nacional deberá ser restaurado tras más de 50 días de protestas. Cultura confirma daños en infraestructura y anuncia búsqueda de fondos para recuperar el patrimonio. El Ministerio Público inspecciona inmuebles vinculados a Miguel Martínez. En Jocotenango buscan confirmar si fueron adquiridos con fondos de origen ilícito y que pasen a manos del Estado. Cámaras inteligentes ahora hablan y advierten a conductores mal estacionados. Vigilancia en vivo desde el centro de monitoreo y sanciones a quienes no atiendan el llamado. Evitemos que los mismos sean sancionados. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar a esta hora con nosotros en emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Todo listo, todo preparado, el equipo a punto para llevarle lo más importante de este día. Vamos de inmediato a las noticias. El Palacio Nacional de la Cultura sufrió varios daños en su infraestructura debido a las carpas de los docentes que permanecieron instaladas por más de 50 días. Las autoridades deberán buscar los recursos para restaurarlo. Luego del desalojo parcial de los maestros, el Ministerio de Cultura realizó inspecciones oculares al Palacio Nacional para elaborar un informe sobre los daños que quedaron en la estructura. Con ello, buscan ampliar la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público el pasado 11 de junio por daños al patrimonio cultural. Aquí no está el Ministerio de Educación. Las demandas son del Ministerio de Educación. Por otro lado, sí hay daños al patrimonio, pusimos una denuncia. De momento, aún no se sabe cuándo se tendrá listo el informe de los daños, pero la ministra adelantó que será necesaria una restauración del palacio. Noticiero Guatevisión caminó alrededor del inmueble y pudo constatar varios espacios con deterioro que sugieren ser recientes. Hay que limpiarlo, hay que ver, dependiendo los daños, cómo se va a restaurar de la mejor manera. Asimismo, explicó que pese a que el presupuesto es limitado, se deberán buscar los espacios para asignarlos a la restauración. Aunque los maestros fueron retirados de los alrededores del Palacio Nacional, como usted lo puede ver, continúan en la Plaza de la Constitución. Según la ministra de Cultura, es porque ese espacio está bajo el resguardo de la Municipalidad de Guatemala. En el caso de la Plaza de la Constitución es un espacio que pertenece a la municipalidad. Si ustedes se dieron cuenta, se liberó el perímetro del Palacio Nacional. Siguen en la Plaza de la Constitución porque ese es un espacio que le corresponde a la municipalidad. La fuente es patrimonial, entonces cuando ya se libere el espacio de la Plaza de la Constitución, haremos la misma evaluación que hacemos de todos los edificios patrimoniales para saber qué daño tienen y la propuesta para su restauración. 2 denuncias fueron interpuestas al Ministerio Público por daños al patrimonio cultural. La primera por daños al palacio y la segunda por daños a la fuente que se ubica en la plaza. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Bueno, y tras el desalojo parcial de maestros en la zona 1, el Ministerio de Educación analiza las acciones a tomar sobre las medidas de hecho que persisten por parte del STEC. Incluso se considera la contratación de docentes temporales. Maestros sindicalizados mantienen las medidas de hecho en contra del gobierno central. En Huehuetenango, una caravana de docentes se dirige a la capital y se advierte que movilizaciones similares podrían salir desde Petén e Izabal. Sin embargo, tras el desalojo registrado el martes, se evidenció una disminución en el poder de convocatoria del líder Joviel Acevedo. Este miércoles ya no se reportaron nuevas convocatorias a asamblea por parte del sindicato. Ante la continuidad del paro, el Ministerio de Educación llevó a cabo una reunión para evaluar la situación de más de 5,000 escuelas cerradas y 300,000 estudiantes sin clases desde hace casi 2 meses. Fuentes del Mineduc informaron que se analizan 2 estrategias para no interrumpir el aprendizaje. La primera, contratar a maestros temporales que trabajen durante el periodo de vacaciones, y la segunda,
ampliar la jornada escolar con clases en horario vespertino. Aunque algunos docentes han retomado labores, otros sindicalistas continúan sin presentarse a las aulas. El conflicto inició por la negociación del nuevo pacto colectivo. Según la Corte de Constitucionalidad, dichos diálogos deben permanecer en confidencialidad, lo que ha dificultado conocer los avances en el proceso. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Recuerda la visita de la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos a Guatemala. En esa ocasión, ambos países realizaron negociaciones migratorias. Hoy se hizo público el alcance de ese acuerdo. Este miércoles fue publicado en el Diario Oficial el acuerdo que el gobierno de Bernardo Arévalo firmó con los Estados Unidos tras la visita de Kristen Noem, secretaria de Seguridad de dicho país. El mismo se denominó canje de notas y entró en vigencia desde el pasado 27 de junio. Este establece que Guatemala garantizará el traslado digno, seguro y oportuno de ciudadanos de países centroamericanos. Asimismo, se establece que las partes, es decir, Guatemala y Estados Unidos, se ceñirán a sus obligaciones internacionales, constituciones, leyes, reglamentos y políticas de inmigración. El documento también deja ver que Guatemala deberá considerar las solicitudes de refugio o protección temporal para los centroamericanos. El pasado 26 de junio, luego de la visita de Kristen Noem, trascendió en medios internacionales que Guatemala habría aceptado ser un tercer país seguro, tal y como en su momento lo hizo el gobierno de Jimmy Morales bajo el acuerdo firmado por el exministro Enrique Degenhardt. En su momento, el presidente Arévalo aclaró que no se trataba de un acuerdo de ese tipo. Sin embargo, una fuente del Ejecutivo confirmó que la diferencia entre ser un tercer país seguro y tener un canje de notas radica en que, en este momento, Estados Unidos no está dando asilo ni refugio a ninguna nacionalidad y el acuerdo de tercer país seguro se aplica solo cuando el primer país, es decir, Estados Unidos, no puede brindar esa solicitud a los migrantes. Según el documento, cualquiera de los países puede rescindir de lo acordado siempre que se notifique por escrito a la otra parte con 30 días de antelación. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Pasamos a otras noticias. Esta mañana se realizaron varias diligencias en Jocotenango, Zacatepeques, en inmuebles vinculados al exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, quien estuvo al frente de esta instancia durante el mandato de Alejandro Yamatei. El Ministerio Público busca que estas propiedades pasen a favor del Estado. A través de la Fiscalía de Extinción de Dominio se realizaron diligencias en Jocotenango, Zacatepeques, en inmuebles vinculados a Miguel Martínez, quien fue director del Centro de Gobierno y hombre de confianza del expresidente Alejandro Yamatei. Estos inmuebles se encuentran inmovilizados desde el 12 de mayo, cuando el juez Delmar González, a cargo del Juzgado de Extinción de Dominio, resolvió con lugar la petición del Ministerio Público de imponer medidas cautelares a 6 de 8 inmuebles. 4 de ellos se encuentran en el departamento de Zacatepeques y 2 más en la ciudad de Guatemala. Estas diligencias forman parte de la investigación que busca indagar el origen de los fondos con los que fueron adquiridos los bienes. Las inspecciones tienen como objetivo determinar la ubicación geográfica, las dimensiones y verificar si cuentan con algún tipo de construcción. De acuerdo con las investigaciones, algunos bienes están a nombre de amigos y familiares de Martínez y se cuestiona el perfil económico de los propietarios. El 1 de diciembre de 2023, Martínez fue sancionado con la ley Global Magnitsky de responsabilidad en derechos humanos, según anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Juan Alberto Jägerlener saldrá de prisión luego de que una jueza clausurara provisionalmente el caso en su contra. La jueza, al analizar la investigación, determinó que se encuentra incompleta. El Ministerio Público tendrá un plazo adicional para indagar. Lavado de dinero u otros activos es el delito con el cual el Ministerio Público buscaba que Juan Arturo Jägerlener fuera enviado a juicio dentro del caso Construcción y Corrupción. El sindicado ejerció parcialmente su defensa y argumentó que, según su criterio, la investigación presentaba algunas inconsistencias. La acción en la que supuestamente incurrí para lavar dinero, según la Fiscalía, es el ocultar. La Fiscalía no presenta, porque no existe, ni una sola prueba de algún acto que me vincule a la comisión de una acción tendiente a ocultar. Lo que sí hay, señora juez, es un historial documentado de hostilidad subjetiva hacia mi persona por parte de la Fiscalía. Señora juez, aunque he aprendido a adaptarme a las circunstancias más adversas, incluso a encontrar paz interior en medio de este proceso injusto,
Mi única urgencia es recuperar la libertad para cumplir con mi deber irrenunciable: proteger y cuidar a mis hijas. La jueza Avelina Cruz Toscano resolvió una clausura provisional del caso a favor del sindicado, al señalar falencias en la investigación. Uno de los indicios claves eran los reportes bancarios solicitados a la Superintendencia de Bancos, los cuales no fueron presentados. Clausura provisionalmente la acusación presentada por el Ministerio Público, toda vez que indica si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaron insuficientes para requerir la apertura a juicio, se ordenará la clausura del procedimiento. ¿Por qué son insuficientes? Porque hacen falta las autorizaciones judiciales que se otorgaron al Ministerio Público el 21 de abril. Y que no iba a ser posible presentarlas el 29, como lo hizo el Ministerio Público. La jueza otorgó un plazo adicional de 3 meses al Ministerio Público para complementar la investigación e incluir los documentos necesarios al expediente. Además, benefició a Yeher Lenner al revocar la prisión preventiva, lo que significa que saldrá de prisión. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Un incendio de grandes proporciones se registró en la colonia La Libertad, ubicada en la zona 3, consumiendo 2 viviendas. En una de ellas quedó atrapado un hombre que murió calcinado. El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de la mañana. Los vecinos relataron que escucharon un estruendo en el poste. Lo siguiente que recuerdan es que vieron arder el techo de madera y lámina. Los dueños del lote 115 lograron salir a tiempo. Solo lamentaron que 2 de sus mascotas murieron en el lugar. Me encuentro ubicada en la 31 calle Pinal y 7ª avenida de la zona 3 en la colonia La Libertad, en donde en las primeras horas de este miércoles se generó un incendio de grandes proporciones que consumió 2 viviendas. Se reportó además el fallecimiento de una de las víctimas y una persona más fue atendida. La madre de la familia relató a Guatevisión cómo vivieron la tragedia en donde su vecino, Luis Alberto Orantes Martín, de 44 años, no logró salir a tiempo. Nosotros estábamos acostados ya, dormiditos, cabal cuando le dije a mi hija, nena, le digo, está sonando al otro lado y se siente olor a quemado. Y nos levantamos las 2 y empezamos a somatar la covacha del muchacho de la par. Y tronamos con los puños, las 2, dándole y él no respondió. Cuando miramos que estaban las llamaradas ya para arriba, le dije yo, salgamos todos, salgamos. La familia perdió todo y mientras pueden reconstruir su casa, se encuentran refugiados en un albergue ubicado en la colonia El Refugio de la zona 3. Si desea apoyar a la familia, puede comunicarse al número 5612-5685. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. En otro tema, un juez de turno ligó a proceso a 16 personas señaladas de integrar estructuras dedicadas al sicariato y otros delitos. Todos fueron enviados a prisión preventiva, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación. Según las autoridades, operaban en la aldea San José Nacahuil, en San Pedro Ayampuc, donde 3 familias se disputaban el control territorial. Los grupos fueron identificados como los Tripas, los Coyotes y los Peludos. El caso quedó a cargo del Juzgado Quinto Penal, que programó la audiencia de etapa intermedia para el 29 de octubre. Este domingo 20 de julio los espero en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión a las 8 de la noche. La inteligencia artificial está revolucionando la economía empresarial en Guatemala. Cada vez más compañías automatizan procesos, reducen costos y mejoran su competitividad con estas herramientas. ¿Está su empresa preparada para adaptarse o quedará rezagada? Además, no se pierda los resultados de los encuentros del Torneo Apertura 2025. Soy Paula Osaeta y los espero con esta y otras noticias. Atención, ahora las cámaras inteligentes se dedican a hacerle un llamado de atención a quienes se estacionan en lugares no permitidos. Se tiene previsto que estos dispositivos sigan implementándose en la ciudad. Veamos cómo funcionan. A los vehículos estacionados en línea roja se les informa, caballeros, que esto está prohibido. Por favor, retiremos los vehículos de la línea roja. Evitemos que los mismos sean sancionados. Si usted es de los
vehículos que se estacionan en lugares no permitidos, tenga cuidado, porque además de ser sancionado, podría ser expuesto a través de las cámaras inteligentes que ahora se ubican en la ciudad. Buenos días al caballero del tercer blanco estacionado. Con un altoparlante y una cámara de vigilancia, ahora quienes se estacionen inadecuadamente en la vía pública recibirán un llamado de atención desde el Centro de Monitoreo de Tránsito. Usuarios que se parquean sobre la banqueta, que se estacionan sobre los pasos peatonales, que van contra la vía, vehículos que están en áreas con prohibición y en uno de los casos, uno de los puntos donde hay clínicas o áreas médicas, que el permanecer un vehículo en ese lugar constituye tropiezo o peligro. Quienes no obedezcan las indicaciones serán sancionados. Se movilizan y con ello estamos trabajando en una etapa de prevención, de cuidado. No necesariamente es una sanción. En el momento en que uno de los vehículos no se moviliza, automáticamente pues intervenimos ya como PMT para poder sancionar. La vigilancia es permanente desde el Centro de Monitoreo, en donde cada vez que se detecta una imprudencia, se hace el llamado a la conciencia. Actualmente las cámaras inteligentes se han colocado en las zonas 1, 10, 15 y 12, pero se ampliarán durante las próximas semanas a otros sectores. Con imágenes de Emilio Chang y Carlos Ochoa, para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Bueno, claramente hay que estar atentos a que no nos hagan ese llamado, estacionarnos a donde corresponde y ser, por supuesto, muy cuidadosos cuando vamos al volante. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a dar paso al programa Razón de Estado, vamos a regresar más adelante con lo último de la jornada, pero la invitación es a que siempre se quede en la señal de Guatevisión. Este viernes, por cierto, vamos a tener un cambio de horario, vamos a empezar una hora antes con las noticias porque vamos a estar apoyando también a la Teletón acá en Guatemala. Así es que muchísimas gracias, regresamos después de Razón de Estado, quédese en Guatevisión. Puerto Quetzal inicia nueva etapa con acuerdos hasta 2027. EPQ asumirá facturación y cobranza mientras se mantiene la operatividad para garantizar fluidez en la temporada alta del comercio exterior. Tras vencer el plazo para el pago del bono 14, el Ministerio de Trabajo inicia inspecciones a más de 3.700 empresas a nivel nacional. 40% de las revisadas en años anteriores fueron sancionadas con multas millonarias. ¿Cómo está? Qué bueno que siguen la señal de Guatevisión porque aquí tenemos para usted lo último de la jornada. Más información en este momento. 3 personas señaladas por la desaparición de Mayeli Archila se presentaron a la audiencia de primera declaración, pero esta fue reprogramada para el 22 de julio, ya que uno de los abogados defensores no se presentó. Los sospechosos son José Antonio Concuá, Lisandra Guardado y Juan David López. Todos están vinculadas a los delitos de plagio o secuestro y obstaculización a la acción penal. Mayeli Archila, de 22 años, desapareció el 28 de enero tras salir de su vivienda en Villanueva rumbo a su trabajo. Desde entonces, su familia no ha tenido noticias sobre su paradero. La alerta Isabel Claudina fue activada el 30 de enero y continúa vigente. El Instituto de la Víctima fue aceptado como querellante adhesivo en el caso y brinda acompañamiento legal y emocional a la familia. Mire, y un niño de 5 años y su mamá de 29 años resultaron heridos por las mordeduras de un pitbull que los atacó cuando ambos caminaban rumbo a la iglesia ubicada en la colonia Las Joyas 2000, jurisdicción de Palencia. Ambos fueron trasladados por bomberos voluntarios a la emergencia de pediatría del Hospital General San Juan de Dios, en donde fueron atendidos por varias lesiones. La madre, identificada como Sara Noemí Cano Ovalle, sufrió mordeduras leves en las piernas, mientras que el menor tenía heridas por desgarre en las piernas y en el área genital. Fue intervenido quirúrgicamente, se mantuvo en observación y para este miércoles se informó que ya contaba con el alta médica. Tras varias acciones legales para que el santuario de la muerte no funcione en Cantel Quetzaltenango, vecinos solicitaron a las autoridades municipales la demolición de la infraestructura, mientras que los propietarios de la vivienda aún no se han pronunciado.
A 7 meses que la población se percató del funcionamiento del santuario a la Santa Muerte en Llanos de Urbina, Cantel, Quetzaltenango, se han dado varias acciones legales y protestas masivas para que este centro no abra nuevamente sus puertas. Sin embargo, pese a que los propietarios no cuentan con la licencia de construcción y de tener pendiente una multa de 500,000 quetzales, solicitaron servicio de agua potable a la comuna, lo cual no fue autorizado ya que la administración de este servicio corre por cuenta de los vecinos. Debido a la negativa de los propietarios para que este centro no funcione en esta comunidad, que está ubicada a un costado de la Granja Penal Cantel, las autoridades municipales informaron que se ha recibido una solicitud de los vecinos para demoler la vivienda. Quiero comentarles de que ha llegado a nosotros también la solicitud de varios vecinos para el proceso de la demolición también de ese bien. Entonces, bueno, los vecinos han estado solicitando ya la demolición de ese lugar debido a que se ha irrespetado y se ha construido sin la licencia de construcción. Entonces, puedo decirle que los vecinos se han estado acercando desde que conocieron esto a solicitar la demolición, pero nosotros hemos respetado el debido proceso. Una vez que conozca Juzgado de Asuntos Municipales los memoriales que han presentado los vecinos para la solicitud de demolición, ya podríamos nosotros también conocer como consejo para avalar o no el dictamen que pues el Juzgado de Asuntos Municipales vaya a tener. Entonces, posterior a eso, nosotros vamos a dictaminar. ¿Qué le puedo decir? Esto puede ser el próximo mes, puede ser el siguiente mes, entonces no me atrevería a darle una fecha porque eso lo debe resolver el Juzgado de Asuntos Municipales. Reportó Lucero Zapalú. Pasamos a otro tema. Tras los fuertes sismos registrados durante la semana, el hospital de Amatitlán quedó inhabilitado y deberá ser demolido. Esto pone en aprietos a los cuerpos de socorro, pues ahora duplicarán el uso de sus recursos para atender las emergencias. El cierre del hospital de Amatitlán ha puesto en apuros al cuerpo de bomberos voluntarios de ese municipio. Los cuerpos de socorro informaron que tendrán que duplicar el uso de sus recursos para poder trasladar las emergencias a los hospitales de Villanueva o Escuintla, que son los más cercanos. A diario, los cuerpos de socorro atienden unas 30 emergencias, de las que el 60% son accidentes de tránsito, generalmente de motocicleta. Comenzamos a hacer un plan en función de distancias con el hospital, tanto de Villanueva como hospital de Escuintla. Nuestro único hospital de referencia hasta la fecha era Amatitlán. Hoy por hoy tenemos que concientizar a las personas, sobre todo las personas de enfermedad común, por los traslados hacia los distintos centros asistenciales, tanto de Villanueva hacia el norte como de Escuintla hacia el sur, ya que al final ellos van a ser los damnificados. Nosotros los trasladamos, pero ya el retorno, la estadía, ya corre por cuenta de cada uno de los pacientes. Según Centeno, el recurso humano y el combustible será el más afectado. Además, preocupa el poco acceso a servicios de maternidad. Se enmarca la enfermedad común, se enmarca los servicios de maternidad, porque tenemos mucha área rural en donde trasladamos personas hacia la maternidad, tanto la cantonal, que por el momento sigue funcionando, como la maternidad del hospital cuando son partos complicados. Partos que hoy tenemos que trasladar hacia Villanueva o hacia Escuintla. El paramédico también llama a la población que se conduce en motocicleta a utilizar el casco y conducir con precaución, pues los accidentes representan la mayor cantidad de emergencias que se reportan a diario. Con imágenes de Oscar Vázquez, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez.
Pasamos a temas económicos. La empresa portuaria Quetzal y APM Terminals firmaron 2 acuerdos que garantizan operaciones conjuntas hasta octubre del 2027. EPQ asumirá la facturación y cobranzas, mientras se mantiene la operatividad sin cambios inmediatos. La empresa portuaria Quetzal en Escuintla comenzó una fase de comunicación con usuarios y representantes de cámaras empresariales como preparación ante futuras modificaciones en sus operaciones, especialmente en el contexto de la próxima temporada alta que inicia este mes para atender la temporada de fin de año. Los directivos de EPQ y de APM Terminals Quetzal han iniciado una serie de presentaciones dirigidas a importadores, exportadores y actores del sector productivo organizado con el fin de informarles sobre el alcance de las nuevas disposiciones, los procedimientos actualizados, las plataformas digitales oficiales que serán utilizadas y las medidas previstas para garantizar la fluidez del comercio exterior por la vía marítima. Asimismo, reiteraron el llamado a mantener la calma. Se enfatizó que las operaciones de importación y exportación continúan desarrollándose con normalidad, ya que esta etapa corresponde a una fase preliminar de acercamiento y orientación. No obstante, se indicó que los nuevos procedimientos entrarán en vigor durante la segunda quincena de julio o a más tardar en los primeros días de agosto. Carla Ramírez, directora de Asuntos Corporativos y Legales de APM Terminals, explicó que tras 11 meses de negociaciones con la empresa portuaria Quetzal, se logró la suscripción de 2 acuerdos que garantizarán la continuidad operativa hasta octubre de 2027. El primero corresponde al arrendamiento del derecho de uso del área operadora por APM Terminals. El segundo establece la presentación de servicios portuarios bajo un modelo de gestión indirecta, un esquema que EPQ ya aplica en otras áreas. Uno de los principales cambios será el proceso de facturación y cobro a los usuarios. Anteriormente era APM Terminals quien realizaba estos procedimientos, pero ahora serán gestionados directamente por EPQ a través de su documentación oficial. No obstante, las operaciones de carga y descarga continuarán ejecutándose como hasta ahora, sin modificaciones en los procesos operativos. El nuevo acuerdo entrará en vigor una vez se emita la resolución que cancele la figura de depósito aduanero temporal de APM Terminals Quetzal, lo cual permitirá ampliar sus funciones a través de EPQ. Con información de Urias Gamarro para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Importante información, ayer venció el plazo para efectuar el pago del bono 14. Hoy iniciaron los operativos a nivel nacional para determinar qué empleadores no le han otorgado este beneficio a los trabajadores y sancionarlos. El límite para el pago del bono 14 fue el 15 de julio, por lo que este miércoles iniciaron los operativos para sancionar a los empleadores que no han hecho efectivo el pago a sus trabajadores. Durante la inspección, lo primordial es preguntarle a los colaboradores si ya recibieron este beneficio, así como solicitar el comprobante de pago a las 3.719 empresas que serán verificadas. Estamos ya en el ordenamiento de que cada inspector de trabajo realice su inspección en el centro de trabajo de lo que vemos acá en la Roosevelt, la calzada San Juan y parte de lo que es el Trébol también, ¿verdad? Entonces hemos dado las indicaciones para que procedamos a las diligencias respectivas. Si durante la visita se determina que una empresa no ha cumplido, se procede a sancionarla económicamente. Pues en el presente caso de notarse el incumplimiento propiamente de cada empleador, la sanción a imponerse es de 8 salarios mínimos, puede llegar hasta 18 salarios máximos también, viendo el tema de que si hay una reincidencia u otro arista que conlleve esa imposición. En los años anteriores, del 100% de inspecciones realizadas, el 40% fueron sancionadas y el monto en sanciones superó los 2 millones de quetzales. Para denunciar, los trabajadores afectados pueden abocarse al Ministerio de Trabajo a través del número telefónico 1511 o por medio de la página web. Con imágenes de Carlos Ochoa para Noticiero Guatevisión, Rosmery Ávila.